Estamos de vuelta y hoy tenemos a una amiga, pana full de Claro Lizaina que sí, claro que sí. Que y lo sepa el pueblo porque Dios ya lo sabe. así mismo es. La doctora Tami Beltré. Buenos días, doctora Beltré. Viene rauda y veloz porque estaba haciendo una colonoscopía, ¿verdad? Estaba trabajando porque hay que aprovechar el día y entonces estos espacios nosotros agradecemos mucho que los médicos parten su mañana para venir a informar, a comunicar. Y usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062 para usted preguntar lo que a usted se le ocurra, lo que usted quiera a la doctora Tami Beltré. Hoy, hablando sobre gastritis, la doctora recordarle que está en Corazones Unidos, en Torre Profesional, en la suite 301, y está Centro Médico Real, Instituto A, está en esos lugares, ¿verdad? De tal manera que encontramos a la doctora en esos centros para que usted pues, pueda ir a hacer su visita. Gastritis. ¿Qué es la gastritis, doctora? Tami Beltré, ¿qué es eso? Bueno, comenzando que la gastritis no es más que una inflamación del estómago, del revestimiento de la mucosa del estómago, y es algo que aqueja mucho a las personas. Las personas cuando tienen esa molestia en la boca del estómago pueden ir sospechando que es gastritis, que es esa inflamación, ese enrojecimiento de esa parte de la mucosa del estómago, la cara interna de este estómago. Entonces, cuando hablamos de gastritis, doctora Tami Beltré con nosotros hoy en Cátedra Médica, ¿estamos hablando de una enfermedad o es un síntoma de otra condición? Pues no, ya la gastritis como tal es una inflamación. Porque en cuanto a la sintomatología, no solamente produce dolor, hay pacientes que pueden tener náuseas, incluso vómitos, pueden tener sensación de acidez, sensación de distensión y como engloba un conjunto de signos y síntomas Ujú. que responden a una causa que es la inflamación de ese revestimiento, se comporta como una entidad. Ok, perfecto. Doctora, regularmente yo sé que la gente que nos está escuchando hoy tiene a alguien cercano que dice, no, yo sufro de gastritis, no, yo no puedo comer esto porque sufro de gastritis. ¿Qué tan común es que lleguen pacientes a su consulta y que luego de esa evaluación, de esos estudios, se establezca un diagnóstico de esta entidad? Sí, importantísima tu pregunta y es válido aclararle a la población que la gastritis cura. Es una inflamación que posterior al tratamiento, eso cura. Es decir, eso que yo padezco de gastritis desde hace mucho tiempo, hay que identificar si realmente es así, si realmente usted llevó tratamiento y si llevó tratamiento, si es óptimo, porque en teoría, con el tratamiento adecuado, usted debería mejorar, debería curar de esa gastritis. Si bien es cierto que está la gastritis aguda y la gastritis crónica, que es cuando histológicamente el paciente tiene muchos datos que orientan a una injuria, a una agresión, a un daño de esa mucosa por mucho tiempo, ambas causas pueden mejorar con el tratamiento e incluso curar. Una inflamación, doctora, es la gastritis, que puede aparecer aguda, de manera aguda o que puede ser crónica. Así es. Pero ¿hay causas establecidas para que se produzca esa inflamación? Claro que sí. Entre las causas más frecuentes son las infecciosas y dentro de las infecciosas, la más frecuente, por eso la población incluso ya conoce el nombre, es la infección por Helicobacter pylori. Sí. Bien, esa bacteria flagelada, que a veces me le dicen parásito, realmente es una bacteria que se adhiere a la mucosa, la agrede, la inflama incluso crónicamente y en algunos casos puede producir incluso cáncer. Por eso, cuando el gastroenterólogo ve, identifica esa bacteria y trata, tenga o no tenga el paciente síntomas. ¿Con qué frecuencia, doctora, cuando se establece ese diagnóstico de gastritis, está esta bacteria asociada a la inflamación? De cada 10 pacientes que les realizamos la endoscopia, estadísticamente 9 van a tener infección por Helicobacter pylori. Sobre todo si esos pacientes llegaron con una sintomatología previa de dolor en epigastrio, distensión, sensación de plenitud gástrica, náuseas e incluso vómitos. O sea que es la causa principal Es la causa de principal. gastritis. Eso es así. ¿Y cómo adquiere un paciente la bacteria por Helicobacter pylori? Pues lamentablemente a través de los alimentos o del agua contaminada, ahí podemos adquirir la bacteria. Se describen algunos casos de saliva, pero realmente eso es poco probable. Es decir, que tu pareja pueda
contagiarte, pero es muy poco probable, sobre todo a través de los alimentos. A veces intentamos lavar los alimentos, pero no se hacen de manera adecuada, solamente le colocan 2 gotitas de vinagre, no se clora el agua como debería, en el caso de los vegetales crudos. Y a veces cuando consumimos alimentos de lugares con una higiene dudosa, en donde esa persona puede estar también infectada, podemos adquirir esta enfermedad, Esa, esta bacteria. esa inflamación, doctora, la gastritis, ¿produce cuáles síntomas? Yo sé que la gente a veces se dice que tengo mucha acidez. Parece que tengo gastritis porque la gente comienza a autodiagnosticarse sin pasar por una consulta con la doctora Beltré, sin que le realicen esos estudios que vamos a adelantar en el desarrollo del programa de cuáles son los estudios mandatorios para poder establecer el diagnóstico. Los síntomas, doctora. Pues bien, entre los síntomas más frecuentes va a estar la epigastralgia. Que Eso no es en español. que doctora. el dolor en la boca del estómago, esa sensación de dolor que hay fijo, sin irradiación, es decir, ese dolor no se corre para ningún lado, que se relaciona con los alimentos. Anteriormente se concebía de que cuando el paciente tenía gastritis y consumía ciertos alimentos, se exacerbaba, empeoraba los síntomas. Puede o no puede suceder, ya se sabe ahora que no siempre va a ser así esa evolución, pero puede ocurrir una relación entre la presencia del dolor con la ingestión de ciertos alimentos. También el paciente, las características, es un dolor urente, o sea, quemante. El paciente siente que se le está quemando esa parte del cuerpo, la boca del estómago. A veces puede ir acompañado de reflujo, de un líquido que asciende, no siempre. Y también puede ir acompañado de náuseas. Hay muchos pacientes que describen esas náuseas matutinas o con sensación de distrés, de ya sea distensión abdominal, se siente que la barriga, pero la parte de arriba, siente como un buche que se le avienta a la barriga, o que tiene saciedad precoz. Ya no se come la misma cantidad que se comía antes porque siente que se llena muy rápido e incluso siente esas molestias con esos gases. Es un paciente, doctora, que regularmente tiene inapetencia, o sea, come menos o por el contrario come más. ¿Cómo se da el tema del consumo de alimentos cuando aparecen estos síntomas en el paciente con gastritis? Sí, la inapetencia está, pero por la citofagia, que es el miedo a comer. Esos pacientes lo que tienen es que como cuando tienen ingestión de ciertos alimentos, se desencadenan los síntomas, entonces reducen la ingestión. Incluso algunos pueden hasta perder peso, porque cada vez que como tengo náuseas, llego a vomitar, me duele el estómago, entonces reduzco la cantidad de veces que ingiero ciertos alimentos, a veces los hipercalóricos, las grasas, los carbohidratos, pueden ocasionar más síntomas. El paciente lo que hace es que selecciona algunos alimentos y se abstiene de ellos. Entonces, en este caso es que el paciente empieza a perder peso o empieza a reducir esa cantidad de alimentos o decir, no tengo hambre. A veces sí tienen hambre, pero prefieren aguantarse su hambrita que tener el dolor. Claro, entonces sumado a esos síntomas que usted mencionaba, podría el paciente presentar pérdida de peso por esa inapetencia, deja de comer para evitar que aparezcan las manifestaciones. Exactamente, pero abro un paréntesis aquí, ya que hay un porcentaje de pacientes y sobre todo cuando esa gastritis, entre comillas, esa dispepsia de nueva aparición es por encima de los 50 años, ya no hay que pensar solamente como causas más frecuentes las infecciosas. Lamentablemente ya en este grupo poblacional hay que pensar en cáncer. Entonces, en un paciente que tenga dolor en la boca del estómago, pérdida de peso, mayor de 50 años, arranque de inmediato para el médico porque hay que descartar otras causas más agresivas que una simple inflamación de la mucosa gástrica. Claro. 809-682-9850, la línea de contacto nacional aquí en cabina, y 833-380-0062. Hoy estamos conversando con la doctora Tami Beltré hablando sobre gastritis. Usted hablaba, doctora, de causas infecciosas. Sin embargo, como de gastritis se habla tanto y la población entiende que tiene mucha información, hay gente que relaciona esta inflamación con el estrés. ¿Realmente hay una asociación en esa parte? Sí, realmente hay una asociación. Sin embargo, el estrés más que causa es agravante, más que detonante es agravante. Me explico. Si usted tiene una infección por Helicobacter pylori, tiene un consumo excesivo de AINES, un consumo excesivo de alcohol, y a eso usted le agrega que trabaja en un ambiente de mucho estrés, tiene una situación compleja familiar, hay algún familiar que tiene un conflicto social o de salud, alguna enfermedad,
se estresa. Y ese estrés lo que hace es empeorar la gastritis que ya usted tenía de base. Ok, Sobre todo eso. ok. O sea, como tal, el estrés solo no va a provocar la gastritis, pero la gastritis la provoca cualquier cosita. Ujú. Entonces, eso lo que hace es que dispara lo que ya usted tenía de base. Ok. Entonces, doctora, llega un paciente a su consulta, le dice, doctora, yo estoy teniendo ese dolor ahí en la boca del estómago, tengo náuseas, me siento el abdomen inflamado. ¿Qué hace la doctora Tami Beltré para poder? Ahí hay una imagen, doctora. Así se ve así. Ay, eso arde. Solo de ver la imagen. Solamente de ver. Sí, ya eso arde. Eso es como una estufa prendida en El fuego. ¿Eh? Solo de verle ya me están pidiendo medicamentos por aquí. Sí, claro que sí. Eso es para la gente que nos ve a través de YouTube, la gente que nos ve a través de Telefuturo Canal 23. Hay unas imágenes colocadas ahí de cómo se ve ese estómago No, cuando... mire el estómago como tiene la cara. Sí, tiene la cara de pocos prendido. amigos. Fíjense incluso en la imagen donde se está tocando la barriga Sí. la persona, ¿no? Es en la parte superior, en el abdomen superior, porque aquí es que se ubica el estómago. Ujú. Entonces, recordar que por lo general en estos casos el dolor es un dolor fijo. En pocos casos puede tener una irradiación a espalda, puede tener una irradiación incluso escápula, a la espalda superior, Ujú. pero por lo general se centra en esta zona. Lo primero que ¿Y por qué? hacemos... ¿Por qué se puede, doctora, a pesar de que el dolor se siente en la región de ese epigastrio, encima del ombligo, ¿no? Como la gente lo hace llamar, es en la boca del estómago. ¿Por qué también se puede ir hacia la espalda, se puede ir hacia el omóplato o escápula? Ya eso es parte del neurológica y embriológica, es la medida en la que se va desarrollando nuestro cuerpo. Hay ciertos puntos de nuestro sistema nervioso que se comparten y se puede dar ese tipo de dolor. Hay diferentes tipos de dolor, está el protopático, está el referido, y en este caso, cuando el paciente tiene un dolor en un punto que está lejos de la zona agredida en el momento, se describe como un dolor referido. Es muy frecuente en los pacientes con colecistitis. Ya saliéndonos un poco del tema, pacientes que tienen un dolor en la boca del estómago o incluso en hipocondrio derecho, que es donde se ubica la vesícula debajo de la costilla, de la parrilla costal derecha, Ujú. y le duele la espalda. Lo mismo ocurre con los pacientes que tienen afectación pancreática. Y eso Tienen es muy... una pancreatitis, duele mucho la espalda, en barra, pero también puede doler en la escápula. Y ese concepto, doctora, de dolor referido, de que tú tienes, por ejemplo, un dolor en el brazo izquierdo, muchas veces hay pacientes que el infarto cardíaco, Ujú. ¿verdad? Se manifiesta como un dolor hacia la cara interna del brazo, hacia la mandíbula, incluso hacia el lado muy distante al pecho. Normalmente el paciente que tiene un infarto se agarra el pecho, ¿no? Así El es. dolor es en el área precordial. Sin embargo, también podemos tener que una gastritis se puede irradiar hacia la escápula, hacia la espalda, en fin, porque no hay dos seres humanos igual. Entonces, la anatomía y la distribución de los nervios muchas veces es diferente. Así es. Y asociando incluso, doctor, ese punto, recordar que los pacientes, asociando la epigastralgia con el infarto, Ujú. hay pacientes que dicen, pacientes como estábamos hablando, sobre todo masculinos, hipertensos, con hipercolesterolemia mayor de 50 años, que tienen una epigastralgia súbita de repente, le molesta mucho, incluso pueden tener sudoración, se toman un omeprazol en vez de ir al centro y al final resulta ser un infarto. Hay una parte del estómago, del corazón, perdón, que reposa sobre el diafragma y puede simular un dolor en la boca del estómago o una epigastralia. Y al final, Claro. usted realmente lo que tiene es un infarto de cara inferior. O sea que ese dolor ahí, doctora, en la boca del estómago, como la gente lo conoce, es un dolor que no se puede dejar Tomar a la pasar por ligera. alto, exacto, ni Así es. tomar a la Claro está, ligera. depende de la intensidad, pero ningún dolor, porque los dolores son signos de alarma. Ningún ¿Cómo dolor- así? Los dolores, cuando tu cuerpo duele, Ujú. te está alertando de que algo no anda bien. Ujú. Entonces, ningún dolor debe pasar desapercibido. Debemos tomar en cuenta eso y escuchar o sentir, en este caso, nuestro cuerpo que nos está avisando de algo. Por supuesto que sí. Doctor, entonces hablábamos de el diagnóstico, porque ya, de hecho, en esta explicación que usted hace ahora, podría confundirse el tema de las manifestaciones con otras patologías. Entonces, ¿cómo establecer ese diagnóstico y diferenciarlo de otras condiciones de salud? Muy bien, para hacer el diagnóstico diferencial siempre hay que
identificar las características. Ya hablamos del dolor. Por lo general, como hemos comentado, el dolor en la gastritis es un dolor fijo. Se ubica ahí, no suele moverse de esta zona. Pero si ya tenemos un dolor que que embarra, o sea, se irradia hacia ambos extremos de la parte superior del estómago, tiene mucho vómito, es muy intenso, en vez de pensar en epigastralgia, es bueno pensar en pancreatitis y mucho más si el paciente tiene el antecedente de piedras en la vesícula o que toma mucho alcohol. Ujú. Lo mismo ocurre, continuando con la vesícula, si el paciente tiene vómitos con frecuencia, es un dolor tipo cólico que va y viene, que se relaciona con la ingestión de comidas con muchas grasas, ya hay que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la vesícula. Y así podemos seguir partiendo con muchísimas enfermedades que hay en la barriga, secundaria a los órganos que tenemos, y hacer el diagnóstico diferencial en base a toda la sintomatología que tienen estos pacientes. Por lo general, el dolor de la gastritis es un dolor de leve a moderado, insidioso, que va progresando y que suele mejorar con el uso de protectores gástricos o con analgésicos. O sea, que no es un dolor que aparece así de manera repentina, que el paciente se quebró de dolor, hay que llevarlo a una emergencia, sino que es un dolorcito que está instaurado por semanas quizás y el paciente lo descuidó, puede que haga Así una es. crisis en un momento que haga que llegue hasta la consulta. ¿Es así? Exactamente, va progresando. Incluso hay pacientes que tienen úlcera y en dependencia de la progresión de esa misma úlcera va a tener y la localización va a tener o no dolor. Es importante también tomar en cuenta porque el hecho de que usted no tenga un dolor intenso no significa de que su estómago no esté realmente agredido. Ujú. Yo tuve un caso a principio de este año de una persona que trabajaba mucho, nunca tenía tiempo para hacerse los procedimientos, hasta que un día ya yo me empoderé, le llamé la atención y le dije, tienes que hacerte los estudios. Y cuando le hicimos la endoscopia, el paciente lo menos que tenía era reflujo, tenía 7 úlceras, una estaba ya deformando el píloro, las Úlceras, erosiones, así úlceras. es, así es. Entonces, y ese paciente tenía molestias, pero esas molestias no le impedían su diario vivir. Entonces hay Ok. que tomar en cuenta eso. O sea que, y el tema de las úlceras puede llegar por una gastritis descuidada, Sí, doctora. sí, Sí, puede comenzar por una agresión leve de la mucosa gástrica y poco a poco entonces ir incrementándose, profundizándose esa erosión hasta llegar a las úlceras. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, señores. Ya hablamos con la doctora Tami Beltré, gastroenteróloga. Hablamos sobre gastritis. Ya volvemos.